buenos días, María Mendiluce. Hola, muy buenos días. Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias a Forética por invitarme a participar en este evento que está tan bien organizado. Gracias Bueno, a usted por estar con nosotros. muy bien. Nunca se debe desaprovechar una crisis para resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Esto lo dijo Churchill y nunca, es como siempre en estas citas de Churchill, perduran en el tiempo, ¿no? La pandemia nos ha enseñado que hay riesgos sistémicos que cuando se manifiestan tienen un efecto exponencial. No hace falta que os lo explique porque lo estamos viviendo en nuestra propia carne. Tenemos que tener en cuenta que el cambio climático y la pérdida de la naturaleza son unos riesgos mucho mayores que pueden tener unos impactos mucho más importantes en la sociedad. Tenemos que estar preparados y tenemos que aprovechar esta crisis para aprender. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Bueno, lo primero es que hay que escuchar a la ciencia. Ya nos dijo la ciencia que la pandemia podía venir, tenía un impacto. Nadie le hizo caso y ahora lo estamos viendo. Bueno, pues en el cambio climático pasa lo mismo. Llevamos escuchando cada año informes e informes del IPCC que nos dice que tenemos que limitar las temperaturas para que las emisiones para que las temperaturas no suban por encima de 1,5 grados. Tenemos que incluir los riesgos del cambio climático, los riesgos de la naturaleza, de la escasez de los recursos, los riesgos sociales en las cuentas de resultados de las empresas y hay que reportarlo, porque así se van a valorar las empresas que mejor se adapten e integren esos riesgos y hagan frente a ellos. Serán empresas más competitivas que tendrán un riesgo menor y, por tanto, accederán a un coste del capital menor. Tenemos que poner un precio en el carbono porque las emisiones tienen un coste en la sociedad y hay que incluirlo en el precio de los bienes y servicios. Al integrar este coste en los bienes y servicios, los bienes y servicios más sostenibles, con menos emisiones, serán más baratos. Entonces, no solo eso, hay que integrar los riesgos, el precio del carbono, sino también hay que presentar soluciones a esta crisis que nos eviten una crisis que puede ser mayor. Por eso, lo ha dicho John, lo ha dicho Teresa, estamos muy contentos con que la Unión Europea haya destinado 500 billones de euros para una reconstrucción verde. Biden ha dicho que iba a invertir 2 trillones de dólares americanos en el concepto Build Back Better. Y hay que dirigirlo a soluciones que también generen más empleo y nos hagan más resilientes. Y en ese sentido hay que dirigirlo a rehabilitación de edificios, a impulsar más las energías renovables, a la electrificación del transporte, a la mejora de la agricultura para que sea más sostenible. Tenemos una oportunidad única. En los próximos 18 meses se va a invertir muchísimo dinero que no se va a invertir después. O sea que mejor que se invierta en soluciones que nos eviten riesgos futuros. Al invertirlo en una reconstrucción verde, se va a generar más empleos, se va a acelerar la economía y va a hacer que nuestra economía sea mucho más resiliente y sostenible. María, en estos días se está escuchando muchos anuncios de grandes multinacionales que se están comprometiendo a una transición hacia emisiones netas cero. Como CEO de Women Business, una coalición que trabaja con las empresas más influyentes del mundo para actuar contra el cambio climático, ¿por qué crees que las empresas están doblando su apuesta hacia las cero emisiones netas en medio de la pandemia? Sí, tienes razón. Esta semana es la Semana del Clima y hay unos 300 eventos. Nunca ha habido tantos eventos. El hecho de que sea virtual, pues es una gozada porque puedes hablar con gente en Nueva York, en Polonia, ahora en Madrid, sin moverte de tu casa. Y esto realmente en sí, y como lo has dicho muy bien en la encuesta anterior, es un gran avance. Estamos escuchando empresas que se están comprometiendo con ser cero emisiones de todos los sectores, desde pues, Walmart, que lo ha dicho John, Amazon, Microsoft, Google, Uber, Ford, Lafarge. En todos los sectores las empresas quieren liderar el cambio y quieren ser cero emisiones. Incluso el club de fútbol Real Betis va a ser cero emisiones en el año 2040. Hay muchas empresas también que lo están haciendo. Y esto es una carrera a quién es cero emisiones antes. Y es increíble ver que 5 de las 6 empresas más grandes del mundo están peleando a ver quién es cero emisiones antes. Y habéis visto los anuncios de Microsoft, de Google, de Amazon, etc. Nosotros en Women Business tenemos un partenariado con
la empresa Amazon, para impulsar The Climate Pledge, que pretende que las empresas sean cero emisiones en el año 2040. ¿Y por qué lo he hecho? Esto es una de las primeras cosas que he hecho al empezar a trabajar en Women Business. Bueno, porque sí, está muy bien. China ha dicho hoy va a ser cero emisiones en 2060, la Unión Europea en 2050, pero hay muchos países que no lo van a ser. Entonces tenemos que intentar empujar más adelante las fechas para que al final, la fecha final de cero emisiones sea 2050. Para una empresa, ser cero emisiones significa reducir tres, se llama scope, es un poco técnico, pero las emisiones de scope 1 son las emisiones de tus propias operaciones. Emisiones Scope 2 son las de la electricidad que consumes y las emisiones del Scope 3 son las emisiones de la cadena de valor. ¿Por qué digo esto? Porque las emisiones de las cadenas de suministro de las empresas son el 80% o más de las emisiones de CO2 de las grandes multinacionales. Y por eso hemos lanzado esta semana un proyecto que se llama SME Climate Hub, un proyecto para pymes, para animarles que también sean cero emisiones el año 2050 o antes, que reduzcan sus emisiones cuanto antes, para que se conviertan en proveedores por excelencia de estas grandes multinacionales que tienen que reducir sus emisiones y que están mirando a su cadena de valor para decirles vosotros también tenéis que reducir las emisiones. Por eso estamos en una carrera a las cero emisiones, una carrera bueno, que, como vamos a hablar más adelante, pues trae también muchas oportunidades para la empresa española. En este sentido, algunos piensan que el desarrollo sostenible es más caro y más a largo plazo. ¿Crees que es ahora el mejor momento para acelerar la inversión al ritmo y la escala necesarios para frenar el cambio climático y también reconstruir una economía mejor y más resiliente? ¿Es el momento? Sí. Mira, estoy segura que lo habéis escuchado muchas veces, yo se lo he escuchado muchas veces a mi madre, que dice que lo barato a la larga sale caro. Esto quiere decir que si no integramos los costes medioambientales y sociales en nuestras decisiones, a la larga nos vale caro. Y tenemos ahora mismo el ejemplo. No se invirtió en sanidad y no tenemos un sistema sanitario que esté preparado para afrontar la crisis. Lo mismo nos puede pasar con el cambio climático. Esto hasta los inversores lo están empezando a ver y vemos que las compañías que integran las cuestiones medioambientales y sociales en sus planes de acción están mucho mejor valoradas, han tenido mejores resultados en la bolsa porque son más resilientes, porque están más preparadas. Esta misma semana hemos visto, la semana pasada, 150 empresas le dijeron a la Unión Europea que tiene que ser mucho más ambiciosa en sus objetivos de reducción de emisión. Tiene que incrementar esa reducción al 55%. Esto es impresionante y yo estoy súper orgullosa de ser europea y de que la comisaria haya presentado este plan ante toda la Unión Europea, porque Europa tiene la oportunidad de invertir en una economía que nos va a dar mucha más competitividad respecto a otros países, porque estamos en esta competición. Si la Unión Europea invierte y apuesta y da esa señal clara a largo plazo a las empresas y a los gobiernos y a las autoridades locales de que esta es la dirección, vamos a estar a la vanguardia, mucho más avanzados que China, que Estados Unidos, con muchas más oportunidades de negocio. Por eso, bueno, hay que invertir. La sostenibilidad no es más cara. Las renovables son competitivas. El vehículo eléctrico en 2 o 3 años va a ser competitiva. Y lo que hay que pensar es, como empresa o como ciudadano, ¿vamos a invertir en costes baratos, en activos que nos van a prohibir sacar a la calle? Cuando vayas a comprar tu próximo coche, vas a comprar un coche que sabes que a lo mejor en 10 años no puedes, en 6, 7 años no puedes utilizar. Como empresa, ¿vas a invertir en una tecnología que sabes que tiene una vida limitada? No, tienes que invertir en las tecnologías del futuro porque te va a salir más barato a largo plazo. Llamativo porque coincide en su alegría con nuestro anterior ponente, con John Elkington, y ojalá que entonces en ese sentido Europa vaya a la vanguardia en sostenibilidad. Y trasladando, María, esta visión global al contexto español, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta tanto la empresa española y cómo debería transformarse para ser más competitiva y sostenible? Bueno, hay que tener en cuenta que bueno, no todo es una imagen feliz, ¿no?, de la situación. La situación de la economía española pues es preocupante porque la crisis ha tenido un impacto muy importante y hay que ser conscientes de eso.
Pero precisamente porque estamos en una crisis económica, las empresas tienen la oportunidad de reinventarse. Tienen una oportunidad de reinventarse y en mi punto, desde donde yo trabajo y por lo que estoy viendo, se pueden reinventar a ser unas empresas más sostenibles y de cero emisiones, porque se pueden convertir en proveedores por excelencia de grandes multinacionales, porque pueden liderar en esta transición. Tienen la oportunidad de transformar el modelo de negocio aprovechando la crisis y reconstruir sus empresas, sus casas. Es como si tienes un incendio, se te quema la casa, cuando la reconstruyes no vas a caer en los mismos errores de tu antigua casa, la vas a hacer mejor, ¿no? Hay que repensar los procesos productivos teniendo muy en cuenta el concepto de economía circular que la ministra se ha referido. La economía circular es una oportunidad de negocio increíble porque puedes minimizar el coste de los productos que utilizas y puedes valorizar el coste del residuo que generas. Yo invito a la empresa española a mirar más allá de incluso de sus propios empresas y ver cómo pueden colaborar con la cadena de valor para maximizar el potencial de la economía circular en sus procesos productivos. La empresa española debería invertir en eficiencia energética. Las energías renovables son competitivos en la transformación hacia una movilidad eléctrica, hacer la agricultura más sostenible, inversiones en reforestación. Y lo que yo creo que es muy importante, y no voy a parar, acabo de empezar este trabajo con Women Business y voy a insistir en esto en cada presentación que haga, es que tenemos que colaborar, tenemos que competir por ser los mejores y tenemos que colaborar con otras empresas en la cadena de valor y con las propias empresas en el sector, porque a la larga esto revierte en beneficios para la propia empresa y en todo esto yo creo que Forética, el World Business Council, Women Business, son instituciones que permiten aflorar esa colaboración. En definitiva, yo creo que una recuperación verde, una apuesta por las cero emisiones, no solo es bueno para el planeta, sino también es muy bueno para la gente, porque da a la gente la ilusión, atrae talento y nos prepara pues, para vivir en un mundo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por compartirnos estas importantes reflexiones en el contexto internacional en materia de cambio climático. María Mendiluzzi, CEO de Women Business Coalition, en directo desde Suiza. Gracias por atendernos. Ya la han escuchado, nos ha mostrado María la importancia y la acción empresarial y la búsqueda de soluciones y herramientas para la transformación necesaria para esa descarbonización de la economía en el año 2050. No me voy a cansar en este evento de decir que ojalá el año que viene podamos hablar de todas estas cosas que hoy estamos comentando como una realidad.